Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar avanzando el contenido de esta materia de educación en salud. Estamos entrando ya a la recta final, vamos a decir, ¿no es cierto? A partir de aquí para adelante vamos a ir trabajando todo lo que significa el plan de charla, el cómo ustedes van a planificar su actividad, sobre todo de visita domiciliaria. La actividad de promoción de la salud es una actividad que tiene que estar inscrita en su programa cotidiano. Es en ese programa, en las actividades que ustedes programan por semana y por mes, ¿no es cierto? Un día a la semana ustedes deben tener programada actividad de visita de campo, salida a la comunidad, así se llama, o tienen algún otro nombre parecido. Eso significa que ustedes cuando tengan que planificar sus actividades tienen que destinar una determinada mañana, vamos a decir. Y de esa mañana no significa que van a estar toda la mañana afuera, significa que van a estar máximo una hora fuera del centro de salud, teniendo en cuenta la salida y el regreso. En la comunidad no estamos hablando de comunidades muy grandes, ¿no es cierto?, donde ustedes tienen que caminar 3 horas o 4 horas. Cuando tengan que ir a comunidades más alejadas es posible que eso pase, pero normalmente en los centros de salud de primer nivel, nuestra, nuestro margen de trabajo no está muy lejano, no es muy lejano. En el municipio de Punata, por ejemplo, donde hay 7 centros de salud, cada centro de salud tiene demarcado su territorio para no invadir a territorio de otro sector, de otro barrio más que todo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente a lo que quiero llegar es que no piensen que promocionar la salud es una tarea que les va a llevar toda la mañana. Si está bien planificada esa tarea, máximo debería llevarles, digamos ya, 2 horas. Ustedes salen a las 9 del centro de salud y a las 11 están nuevamente en el centro de salud después de haber realizado su actividad de promoción de la salud. Porque en el centro de salud tienen actividades de promoción, de prevención y de curación, ¿no es cierto? Es bien importante, mis queridos jóvenes. Ayer comentaba con sus estudiantes, con los estudiantes de otra materia, de otras materias de tercer nivel, sobre todo de tercer semestre, en esto del municipio saludable, por ejemplo. Con ustedes vamos a llevar este tema el próximo semestre, pero quiero decirles que en este municipio saludable interviene también la comunidad. Todos los habitantes de un municipio se organizan para ser un municipio saludable. Y la actividad más importante de un municipio saludable es la promoción de la salud. Promocionar las actividades del centro de salud, promocionar actividades de educación en las escuelitas, en las casas, etcétera, ferias, en fin, de salud. Entonces, la promoción de la salud es una actividad que ustedes lo tienen que tener en su cabeza permanentemente. No todo es curar la enfermedad. Bueno, entonces, hemos estado ya viendo la anterior vez, la anterior clase, un plan de charla sobre un tema bien importante. Hemos tomado como ejemplo la lactancia materna, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El tema de la lactancia materna. Ustedes ya deben tener mejorado y corregido su plan de charla sobre este tema de la lactancia materna. Y realmente me preocupa no estar cerca de ustedes porque ya hubiera estado revisando de cada uno de ustedes su plan de charla de ese tema. Y es que eso tengo que hacer, ese es mi trabajo.
revisar el plan de charla para que sepan elaborar y poner mi firma si está bien o corregir si está mal, para que ustedes aprendan a elaborar un plan de charla. Pero entonces vamos a seguir avanzando, vamos a tocar unos 5 temas de un plan de charla. Y hoy el plan de charla va a ser sobre las vacunas. No se olviden que dentro del marco en el que nosotros o ustedes van a trabajar en un centro de salud pública, sobre todo del Estado, van a estar siempre bajo los principios de la atención primaria de salud. Que reitero, tiene varias características, ¿no es cierto? La extensión de coberturas, las poblaciones más vulnerables, que los centros de salud dirijan acciones de promoción, de prevención, de curación a las poblaciones más vulnerables, que se enferman y se mueren más. A eso me refiero con poblaciones vulnerables. Y ustedes ya saben cuáles son. Las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años. Esas son las poblaciones más vulnerables, las que más se enferman y las que más se mueren en nuestro país. Y por eso el programa de inmunización, el PAI, que se llama, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen que irse acostumbrando a utilizar la terminología que van a utilizar normalmente, para no estar repitiendo programa ampliado de inmunización. El PAI es uno de los programas que invierte mucho dinero en actividades de prevención de enfermedades, vacunas por excelencia. Tenemos vacunas para la mujer embarazada y vacunas para el niño desde que nace la primera vacuna, hasta los 2 años, ¿no es cierto? Para cumplir todo su esquema de vacunación. Y una de las actividades que merece un control casi muy cercano a de las actividades de prevención que ustedes van a realizar en su centro de salud es el PAI. Permanentemente vienen sistemas de control. No se olviden que cada hospital está bajo control de una red, de un gerente de red, de un coordinador de la red de salud a la que pertenece, para saber cómo está evolucionando su meta de vacunación. Porque si por falta de vacunas se mueren nuestros niños, ahí viene una tremenda llamada de atención si no hemos cumplido con nuestra meta. Normalmente las metas de vacunación llegan al 100% en nuestros centros de salud. No tenemos miles de niños, ¿no es cierto? La cobertura de un centro de salud, más o menos, está aproximadamente a unos 2.000 habitantes. De esos 2.000 habitantes, unos cuantas son mujeres embarazadas y unos cuantos son niños menores de 2 años. Entonces, no son muchos de esos dos. Entonces, significa que tenemos que encontrarlos a todos, al 100%. Y cuando hay un informe donde se muestra que nos están faltando vacunar 3 niños, 3, ustedes, ¿pero qué son 3 niños? No, significa vida o muerte de esos 3 niños que no están vacunados, mis queridos jóvenes. Sí, estoy diciendo que justamente esos son los que más se enferman y más se mueren. Tenemos que encontrarlos. Y se tiene que justificar el por qué no se ha vacunado a estos 3 niños. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la razón por la que esos 3 niños no han sido detectados y no fueron vacunados? Tenemos que tener en cuenta que definitivamente hay que cumplir con nuestra meta. No son muchos niños y a esos los tenemos que vacunar a todos.
Y en su informe, mis queridos jóvenes, tiene que estar. Niña, por decir, a ver, Carolina Mendoza, no fue hallada en su casa. Y hay que justificar. En observaciones se pone no fue hallada porque se refiere que la familia se trasladó a Santa Cruz para trabajar en la campaña de cuando trabajan para la caña, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces se desplazan las familias. O se fue del lugar porque sus papás se han ido a trabajar a otro lugar. Listo. Pero hay que informar la razón del por qué no se ha vacunado ese niño. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos antecedentes que yo les cuento a ustedes para que tengan razones de lo que hacen. Y por eso, cuando las actividades de vacunación en nuestro centro de salud no son suficientes, no estamos pudiendo cumplir nuestras campañas nuestras metas, porque no se olviden que la oferta de las vacunas es tanto en el centro de salud como fuera de los centros de salud. Y aquí se aplica también esta otra característica de la atención primaria de salud, cuando tienen que desplazarse a los lugares más alejados. Extensión de coberturas, ¿no es cierto? Así se dice. Tienen que salir en lo que se llama el rastrillaje. Y ustedes deben ver con alguna frecuencia, cuando están volviendo o están yendo a la facultad, parejitas de enfermeras con su, con su traje de enfermería, llevando donde están cargando las vacunas, tocando las puertas. Eso se llama rastrillaje, ¿no es cierto? Con más frecuencia se ve cuando hay campañas antirrábicas para vacunar a los cachorros callejeros. Entonces van recorriendo en nuestro barrio, casa por casa, para ver si tienen cachorros que no están vacunados. Entonces es importante que ustedes también piensen que no solamente se vacuna en el centro de salud, sino también se sale a vacunar afuera de nuestro centro de salud. Extensión de coberturas de nuestras campañas de vacunación para detectar dónde están nuestros niños que no han venido a su vacuna. Entonces, todos estos datos yo les cuento a ustedes porque tienen que tener en cuenta el momento de estar trabajando en un centro de salud. Es bien importante. Y es bien bonito verlos, ¿no es cierto? Caminando de dos en dos, buscando niños para vacunar. Es un esfuerzo que se tiene que hacer. Es la otra actividad más importante que se tiene en el centro de salud. Promoción de salud, prevención de enfermedades. Y la de curación ya es de rutina nomás. Ahí está el doctor en el centro de salud. Prevención de las enfermedades. Bien, entonces vamos a hablar hoy de este tema. El plan de charla de hoy, que vamos a ir revisando y armando, ustedes ya deben tener esta hojita, ¿no es cierto? Plan de charla. Si no tienen la fotocopia, etcétera, es fácil de hacerlo. Miren, copien en una hoja y vayan llenando. Es una hoja que tiene seis puntitos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copien, rayen ustedes y organicen estas hojitas para que vayan llenando, para que en su casa vayan mejorando lo que se dice aquí. Bueno, entonces el tema de hoy, vacunas. ¿Dónde voy a ir a hablar? No se olviden, mis queridos jóvenes, por eso tengo el apoyo de este otro recurso que ustedes también ya lo deben tener en su casa. Es que
Cuando tengo que preparar un plancito, tengo que tener en cuenta dónde lo voy a aplicar, ¿no es cierto? ¿Dónde voy a ir a dar la charla? Dependiendo del tema, ¿no es cierto? En este caso el tema es vacunas. No voy a ir a dar a un colegio. Quizás voy a ir a dar esta charla a un grupo de madres que tienen niños en el barrio. Debe haber 3, 4, 5 mamás. Hay que convocarles a algún lugar. En nuestro centro de salud siempre tenemos un ambiente pequeño. El área de recepción, ¿no es cierto? Donde tenemos incluso unas cuantas sillas. Convocarles a las mamás y hablarles para hablarles del tema de vacunas. Entonces, el lugar es importante. ¿Cuántos van a participar? El dónde ya está dicho. Voy a estar en el centro de salud, en la salita de espera. Muy bien. ¿Cuánto no me va a costar nada? Eso es lo que tengo que pensar. Pero también hay otras cosas en las que tengo que pensar. El momento de preparar ya el tema de vacunas. De vacunas se puede hablar varias cosas. ¿No es cierto? Uno de los temas que ustedes pueden hablar de las vacunas puede ser, a ver, desde que se fabrica hasta que se aplique en el cuerpito del niño, que se llama mantener la capacidad inmunológica de la vacuna. ¿Qué nombre lleva eso? Todo ese proceso. Cadena de frío. Un tema que pueden hablar de las vacunas es la cadena de frío. ¿Cómo debemos conservar las vacunas para que no pierdan su potencialidad, vamos a decir? En realidad se llama su capacidad inmunológica, la capacidad de producir una reacción adecuada. Desde que se fabrica, vamos a poner un ejemplo, desde que se fabrica en el Brasil, por ejemplo, hasta que llega a nuestra comunidad de Campo Grande o de León Rancho, de Laguna Azul, aquí en Punata, hasta que llega a nuestro refrigerador. Desde el Brasil hasta Punata. Pasa por diferentes etapas. La Paz, en La Paz hay un tremendo almacén de vacunas. De La Paz se distribuye en condiciones especiales que llega hasta Cochabamba. En Cochabamba tenemos también nuestro centro de vacunas, donde conservamos nuestras vacunas. De Cochabamba se distribuye a los municipios. Los municipios también tienen su lugar donde se mantiene la capacidad inmunológica de las vacunas. Y de los municipios se reparten a los centros de salud. Y los centros de salud tienen su refrigerador, donde se conserva esa capacidad inmunológica de la vacuna. Y después a los termitos, con sus pesitos que se llaman esos bloquecitos de hielo, ¿no es cierto? Los termos tienen sus, para conservar la capacidad inmunológica de la vacuna. Entonces, este es un tema que se podría hablar sobre las vacunas. Pero cuando nosotros tenemos que pensar en la comunidad, ¿será bueno que hablemos de eso con la comunidad? A una mamá explicarle que desde que se fabrica hasta que se viene hasta Punata, hay que conservar la vacuna, etc. ¿Le interesará? ¿Eso será de interés para las mujeres que tienen niños menores de 5 años? No creo que sea de interés de ellos. Lo importante, entonces, ustedes tienen que pensar qué es lo que tienen que informar a las familias que tienen niños menores de 1 año. Eso es lo más importante. ¿No es cierto? Y entonces tienen que pensar que el material que van a presentar sea sencillito, fácil, que produzca impacto, ¿no es cierto? Y siempre yo les menciono unos 2 dibujos nada más. Un niño que está recibiendo sus vacunas, un niño alegre, un niño feliz,
un niño saludable, sonriendo, incluso puede ponerle en manos de la mamá con su pechito, todo. Y otro cuadro de un niño que no recibe vacunas, que está enfermo, con tos, que le ha dado coqueluche, la mamá preocupada, el niñito tosiendo, llorando. No necesitan más palabras. Comparar los dos dibujos, nada más. Y sacar una explicación. Este niño feliz, con su mamá feliz, porque está vacunado. Este otro niño, con una mamá sufriendo, el niño tosiendo, porque tiene coqueluche. O cualquier otra enfermedad que protege las vacunas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que sea sencillito, que produzca impacto. Su material, ¿no es cierto? Y no pueden, como siempre les digo, que este material, que no tenga muchas letras. Si ustedes ya han hecho un buen dibujo bonito para contrastar las diferencias, no necesitan poner letras, nada. Quizás un título, vacunas, la importancia de tener a un niño vacunado y los beneficios que le da de tener la vacuna. Por eso, mis queridos jóvenes, comenzando ya y teniendo en cuenta todo lo que estamos charlando, aterrizar en el plan de charla. Todo lo que estoy pensando que sea sencillo, que tenga lógica, que tenga palabras chiquititas, cortitas, que sea sencillo, tiene que estar escrito en su plan de charla. Por eso, en este plan de charla, cuando digan tema, vacuna, lugar, ponen el lugar, puede ser nuestro centro de salud, salita de centro de salud, sala de espera del centro de salud. O puede ser, si ustedes van a ir a hablar solamente a una mamá, casa de doña Domitila Chungara. Listo. Número de participantes. 2, los papás. O tal vez hay alguna vecina más que pueda venir a la casa. Eso dependerá de ustedes cuando estén planificando su actividad, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante, mis queridos jóvenes, es redactar, como les he dicho, el objetivo de aprendizaje. Ese es el primer momento de la elaboración de un plan de charla. ¿Qué quiero que doña Domitila y su esposo aprendan sobre las vacunas? ¿Qué quiero? ¿Y qué es lo que quieren ustedes, mis queridos jóvenes, cuando van a ir a dar una charla? Porque tiene que dar una charla que tiene que ser evaluada, que tiene que tener sus resultados. No es que se van a ir a charlar y se le va a quedar acá y se le va a salir por este otro orejita. No es así. En este proceso ustedes tienen que saber qué es lo que quieren que sepan doña Jacinta y su esposa, doña Domitila y su esposa, y su esposo y algún otro vecino, algún otro pariente, sobre las vacunas. Será importante que sepan qué es una vacuna. Y ahí se pueden complicar, mis queridos jóvenes, cuando comienzan a explicar que la vacuna es una sustancia que ha sido elaborada en laboratorios donde se ha disminuido la capacidad de la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Tratar de explicar teóricamente qué es una vacuna. ¿Será necesario eso, mis queridos jóvenes? Explicar a una vacuna cómo se hace una vacuna, cómo se trabaja, en qué laboratorio científico. ¿Le interesará eso a doña Domitila, a su esposo? ¿O le interesa saber por qué es importante vacunar a nuestros niños? ¿Qué dicen ustedes? Claro, pues es eso lo que le interesa a la mamá y al papá. ¿Por qué es importante vacunar a nuestros niños? Y ustedes tienen que marcar en su objetivo de aprendizaje eso. La importancia de vacunar a los niños. Entonces tienen que tratar que la señora
Domitila y su esposo reconozcan y sepan la importancia de vacunar a los niños, a sus niños, o a su hijito, al Jacintito. ¿Por qué es importante? Entonces tú tienes que poner que doña Domitila y su esposo reconozcan la importancia de vacunar a su niño. Eso es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza y tienen que trabajar, que ellos aprendan la importancia. Bueno, ¿por qué es importante vacunar a su Jacintito? Y dos, ¿qué beneficios le produce? Entonces, de que reconozcan doña Domitila y su esposo, que reconozcan la importancia, uno, y los beneficios, que reconozcan los beneficios que le produce hacer vacunar a su niño. Eso, listo. Dos cositas. Han eliminado de su objetivo de aprendizaje que es una vacuna. No tienen que perder el tiempo en que es una vacuna. Van a terminar complicándose. Y el que más explica, se complica. Entonces ya han puesto su objetivo de aprendizaje, que doña Domitila y su esposo aprendan o reconozcan la importancia de hacer vacunar a su Jacintito. Yo le estoy poniendo nombres, ¿no? No siempre van a poner eso, que doña Domitila y su esposo reconozcan. Que doña Domitila y su esposo aprendan y reconozcan los beneficios de hacer vacunar a su Jacintito. Listo, dos cositas quieren ustedes que la familia aprenda, ¿no es cierto? Dos cositas, la importancia y los beneficios de ser vacunado y de que esté vacunado. Listo. Cuando han definido este objetivo de aprendizaje, mis queridos jóvenes, vamos a pasar al contenido. Es el segundo punto más importante. El contenido temático. ¿Cómo voy a hacer, cómo voy a explicar para que las señoras reconozcan la importancia? Es importante entonces porque la vacuna protege contra muchas enfermedades. Es importante para que no se enferme nuestro niño, para que esté sanito. Por eso es importante. No hay dónde perderse. Y el otro punto, ¿qué beneficio? El beneficio es que ese niño va a estar pues protegido contra 12 enfermedades. El beneficio es que ese niño va a estar saludable. El beneficio es que la familia no va a estar preocupada porque su niño se va a enfermar. El beneficio es ese, que ese niño va a crecer y desarrollar bien, va a estar saludable. Así de facilito. Y ustedes, en palabras sencillas, me explican que tu niñito va a estar lindo. No te vas a tener que preocupar de enfermedades. Si está vacunadito, ¿no es cierto? ¿Y qué método voy a utilizar? Esto, pues, ahí está el título. La charla. Una charla explicativa y participativa. Porque siempre hemos hablado de la educación horizontal, ¿no es cierto? Todos educan y todos aprenden. Todos enseñan. La mamá va a preguntar, le haces participar. Charlan y es una charla, no es un monólogo de ustedes. Charla, la mamá, ustedes, la mamá, usted, el papá pregunta, le haces preguntar al papá. Charla. ¿No? Ese es el método que van a utilizar. ¿Qué material van a llevar? Lo que han preparado, pues, su papelógrafo, con sus dos dibujitos que contrastan niño vacunado y niño no vacunado. Listo. Papelógrafo. En una sola palabra. Si quieren poner papel
pueden poner el material, también han utilizado marcadores, cinta aislante, en fin, todo a veces ponen. Papelógrafo, nada más. O si en la o en el centro de salud tenemos un rotafolio, el rotafolio. Como les he dicho en alguna oportunidad, en los centros de salud siempre hay material, rotafolios, de todos los temas. Y de vacunas, ni qué decir. Y de ahí ustedes utilizan las láminas que corresponden a dos cosas, a la importancia y a los beneficios de la vacuna. Porque en los papelógrafos o en los rotafolios que prepara el Ministerio de Salud, se abunda de como les digo, ¿no? De cómo se fabrica, etcétera, etcétera. Se explica toda la cadena de frío. Y al final están los temas que a nosotros nos interesan, que ustedes tienen que hablar con la comunidad, con doña Domitila y su esposo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo les va a llevar a explicar el por qué es importante vacunar a tu niño? ¿Cuánto tiempo les va a llevar? 5 minutos, digamos, ya, 8 minutos. ¿Cuánto tiempo te va a costar explicar los beneficios que le produce la vacuna a tu niño? Y a ti. Porque si vas a tener a tu niño vacunado, no tienes por qué estarte preocupando, ¿no es cierto? Porque ya tú estás segura de que tu niño no se va a enfermar porque está vacunado. No le va a dar parálisis infantil porque ha recibido sus gotitas. No le va a dar una neumonía porque ha recibido su triple. No le va a dar sarampión porque ya está vacunado contra el sarampión. Entonces, tranquila, pues. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? Digamos otros 8 minutos, 10 minutos. Y el último está en la evaluación. Vas a preguntar lo que has explicado, lo mismo vas a preguntar. Y si no hay, y si todavía hay una duda en la respuesta, este es el momento en el que tú tienes que utilizar para corregir, para terminar de aclarar las dudas. Una vez que has solucionado eso, tácticas, muy bien. Y felicitas a la mamá. Muy bien, doñita, me alegra. Ahora ya sabes por qué es importante vacunar y cuáles son los beneficios que le da la vacuna, tanto a ti como a tu niño. Listo. Gracias, doña Domitila, por el que me has tenido en tu casa. ¿Cuántos minutos? Media hora. Media hora. Charlan un ratito con doña Jacinta, digo, con doña Domitila, tal vez para planificar alguna otra actividad, una cosa así. Y se despiden y listo. Y se vuelven a su centro de salud. Ese es un plan de charla. Fácil, ¿no es cierto? Bien, mis queridos jóvenes, entonces un abrazo en la distancia. Ya tenemos el segundo tema de vacunas sobre un plan de charla. El próximo tema que seguramente vamos a trabajar también, vamos a hablar del control prenatal. Control prenatal que justamente está dirigido a otra población vulnerable, hemos dicho, ¿no? Mujeres embarazadas. Los temas que estamos hablando, mis queridos jóvenes, son temas que tenemos que tener en cuenta, que están preparados para las poblaciones que son vulnerables, hemos dicho, ¿no? Mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Mientras tanto, un abrazo, mis queridos jóvenes, que Dios me los bendiga. Chao, chao.